La búsqueda de la verdad. 8:10. La búsqueda incesante por que brille la verdad. Que brille la verdad en el ejercicio de la comunicación efectiva, la que plantamos en el oído de los oyentes de Radio Morena permanentemente. Bueno, saludar a la doctora Victoria de Sintonio, sabiendo ella y yo y muchísimos oyentes de Radio Morena que lo político es sublime y lo político está por encima de lo técnico, lo político es moral, lo político es de orientación general para los ecuatorianos, lo político es constitucional. En ese sentido, pues, el Partido Revolución Ciudadana está pues defendiendo a su vicepresidente de la República por el hecho de haber construido, no él, sino de haber inspirado o de haber permitido la construcción de un parque a consecuencia de la gran destrucción que tuvo Manabí, pero que era necesario porque eran obras complementarias y que en ningún momento, en ninguna parte de la conclusión del informe de la Contraloría habla de que haya peculado, o sea, no había peculado, lo que había era mala utilización de los recursos de un lado a otro, según dicen ellos, pero sin embargo, de lo cual lo intentan procesar a Jorge Glass en otras circunstancias nuevamente, pero el día de hoy por lo menos volvimos a una situación que durante el ejercicio de la función pública, el presidente, el vicepresidente o los legisladores gozan de inmunidad, inmunidad en sentido general. Y por eso hay un juez que les pidió la autorización para continuar con el enjuiciamiento o hacer el enjuiciamiento al ex vicepresidente. ¿Cómo va eso? Para que le informe al país, ¿hay o no hay justicia? ¿Reclaman ustedes justicia, sí o no? ¿O qué mismo ha pasado? Buenos días, Victoria. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarlos, pero sobre todo qué gusto saludar a Luchito Almeida. Ya nosotros nos conocemos desde el Parlamento y una gran amistad que me dejó el Parlamento en 2021-2023. Muchas gracias. Lo abrazo simplemente, Luchito. En relación a esto, yo quiero comentarle a la ciudadanía, a nosotros nadie nos ha mostrado el informe de Contraloría en el que se basa la acusación. Pero además hay que exigirle a la fiscal que aclare esto porque no aparece en el informe de Contraloría. Y adicionalmente a esto, primero decirles que el parque que se menciona es un parque que era una obra complementaria, es un parque que es un orgullo para los manavitas y portovejenses, pero adicionalmente a eso, no es que Jorge Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass, definió, asignó, tomó la decisión solo. Primero no se tomó una decisión solo, había un comité que estaba compuesto de el prefecto de la época de Manaví, el alcalde de Puerto Viejo, el alcalde de Pedernales, y si no recuerdo mal, inclusive estaba el delegado de la empresa privada, un delegado de empresa privada. Pero adicionalmente a eso, no es que Jorge asigne los recursos a través del MEF, no es que Jorge define qué es lo que va a pasar con esta obra, es un comité que se hace y ojalá la Fiscalía aclare qué pasa con estos otros involucrados dentro de esta toma de decisión. Lo que nosotros vemos es que se empiezan a cumplir un poco las promesas y acusaciones, ¿no? O las amenazas que se plantearon en algún momento. Jorge estuvo detenido más de 5 años de manera ilegal dentro de un proceso que armó Lenín Moreno junto con la fiscal. ¿Y por qué ahí no salieron estas cosas? ¿Por qué salen ahora? ¿Por qué cumplen con las acusaciones o las amenazas de vamos a ir por ustedes por un juicio político levantado en contra de la fiscal que hemos sustentado a partir de la Revolución Ciudadana? Y esas son las dudas un poco que nos quedan, ¿no? Empezamos a tener nuevamente la ola de las investigaciones de la Fiscalía a la carta. Eh, Está el caso Metástasis y yo no voy a negar esto. Cada funcionario público que, que haga su trabajo en contra de la corrupción, porque para eso nos pagan, para eso estamos aquí, para defender los intereses de la gente,
no hay que solo que aplaudirlo, es nuestro trabajo y está bien, pero tomar como a la carta cada proceso que voy a investigar porque me conviene, porque le conviene a quienes están a mi alrededor, no es una cosa loable y no es una cosa ni moral ni ética y mucho menos legítima. Todavía se nos queda Danubio, se nos queda León de Troya, se nos queda el caso Encuentro, se nos queda Pandora Papers, se nos queda INA Papers. Eh, Hablando de procesos de corrupción, pero también se nos quedan las víctimas de femicidio, 272 mujeres que han muerto y que sus familiares no pueden tener justicia porque la fiscalía no avanza en los procesos. Y ahí es como vemos cuál es el orden de prelación o de importancia para esta fiscalía que ha demostrado que cuando es a la carta lo hace de mejor manera. Entonces yo sí pido transparencia y que sobre todo se nos pueda indicar estos documentos que no han salido a la luz, que también den una explicación de por qué no se lo hizo antes y se lo hace ahora. Que digan las cosas claras. 8 en esta mañana, 16 minutos. Cuánto gusto, abogada Victoria de Sintonio. Aquí en el estudio en algún momento dialogamos en esta aspiración de cumplir, completar su periodo. Le ha tocado a usted presidir la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Ya está en el registro oficial los cambios que se dieron porque tuvieron que trabajar y escuchábamos una reflexión a la manera del presidente de la República. Señores asambleístas que han votado pueden acercarse a sus votantes, a sus mandantes, a explicar qué fue lo que ustedes aportaron, qué modificaron. Cuéntenos, por favor, para los oyentes. Allí en esa norma, insisto, amables oyentes, ya entró al registro oficial, denominada Ley de Eficiencia Económica y de Generación de Empleos. En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, que hay también, usted preside esa comisión, abogada Victoria de Sintonio. Qué gusto, buen día. Buen día. A ver, aquí vamos un poco por como ubicando algunas cosas. Primer tema, yo lo planteaba dentro de la intervención que tuve dentro del pleno de la Asamblea Nacional, que si bien es cierto, nuestra intención no es bloquear las iniciativas de un presidente que, como lo ha dicho su propia bancada, recién se está sentando. Primero, eso no es una justificación. El señor Daniel Noboa ganó el 15 de octubre, quiere decir que el 16 de octubre tenía que estar sentado revisando los planes de trabajo, cómo iba a darnos seguridad, salud, educación, vías que están destrozadas, cómo le iba a pagar el dinero atrasado de las asignaciones a los GATS, entre otras cosas. Sabemos que este país no era un país de armonía, que tenía muchos problemas y que la caja fiscal estaba vacía. Así lo dejaron y así los vimos. Los diagnósticos todos los candidatos lo tenían y entregaron sus recetas para poder sacar al país de este bache. Entonces no es una justificación de que recién me siento y denme un ratito. Sin embargo, nuestra intención nunca ha sido bloquear esa iniciativa que él ha tenido y que plantean desde su equipo de trabajo, desde su bancada, que van a hacer, que era la ley que va a garantizar que las cosas en el país estén mejor. Primero, eso no es así, y eso hay que decírselo a la gente, hay que transparentar las cosas. La ley que acabamos de aprobar es una ley que recauda, o que va a recaudar, dicho por el mismo ministro de Finanzas, 860 millones de dólares. Solo a los GAT se les debe más de 1.200 millones de dólares. Entonces uno suma, resta y no te cuadran los números. Entonces, no es una ley que te va a solventar a largo plazo, quizás es un bache pequeñito que vamos a sacar, pero también hay que decirles a la gente, no es que él va a resolver los problemas del país con esa ley. Dicho esto, nosotros aprobamos la ley para que él tenga ese oxígeno también de poder decir, a ver, nosotros presentamos esta ley y vamos a resolver los problemas, ojalá yo me esté equivocando y que él pueda resolver los problemas del país que tanto tenemos. Yo, dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, puedo decir que estamos muy felices como comisión, los comisionados y quien dirige esta comisión, porque nosotros empezamos, una vez que nos instalamos dentro de la Asamblea Nacional y pudimos constituir ya las autoridades de la comisión, logramos en nuestra sesión número 2 emitir un exhorto al ministro de Finanzas, al Ejecutivo, para que se le asignen los recursos que
tenían pendientes con los GATS, que son desde septiembre. ¿Y qué pasa con esto? El problema no es que no solo es que no les daban la plata, sino que esa plata servía para pagarles los sueldos a los servidores municipales de las prefecturas, a todos los servidores públicos que estaban en los GATS. Entonces, tenías servicios como la recolección de basura, tenías todos los servicios que ofrecen, pero no tenían estos servidores públicos un sueldo asignado dentro de sus cuentas a pesar de haber estado trabajando. La gran noticia es que nosotros logramos llevar al ministro de Economía a la comisión en este proceso de fiscalización para un poco que escuche las exigencias nuevamente de los gobiernos autónomos descentralizados y abrir un espacio de vigilancia desde la ciudad, desde la Asamblea Nacional para la asignación de recursos. La gran noticia es que ya se empezaron a pagar. Y no todas las noticias han sido buenas, porque claro, empezaron a pagar en la noche del día lunes, que tuvimos la comparecencia dentro de la comisión, pero sin embargo, les asignaron los recursos solamente el mes de septiembre, pero ya también les debitaron los préstamos que tenían con el BEDE. Quiere decir que a pesar de que les asignaron un mes, no tienen el mes completo. Esto es según información de algunos alcaldes que nos han hecho llegar, es que les ha servido para poder pagar el 13º dentro de su nómina de servidores públicos, y para esto a nosotros no es no es la solución completa, sí genera un respiro para estas familias y sobre todo en esta época. La preocupación que aún tenemos y que es un proceso que seguimos solicitando información es que se les va a entregar los recursos, dijo el ministro, pero no dijo en cuánto tiempo, no dijo cuál va a ser la prelación o cuáles van a ser los porcentajes que se les van a entregar a cada municipio, prefectura y gobierno parroquial, porque para nosotros eso es importante. Existe en todas las ciudades, todos los rincones de los gobiernos autónomos descentralizados del país, necesitan estos ingresos, estas asignaciones presupuestarias, pero sin embargo hay municipios que están en peor condiciones, o gobiernos autónomos, todos los gobiernos autónomos descentralizados, unos tienen peor situación que otros. Entonces, lo que le preguntábamos al ministro era cuál va a ser como el plan de cronograma frente a todas estas preocupaciones que tienen, pero adicionalmente a eso, cómo va a la política de Estado desde el Ministerio de Finanzas, cómo se van a programar para que estas herencias que tenemos de atrasos por el expresidente Guillermo Lasso no se continúen en el gobierno de Daniel Noboa, y los municipios, alcaldías y gobiernos parroquiales puedan funcionar con mayor fluidez, dándole la primera cara del servicio público a la ciudadanía. Entonces, en eso todavía estamos trabajando. Tenemos una preocupación adicional, una declaración del ministro que decía que les va a pagar con bienes inmuebles, se les va a entregar con forma de pago, y eso no es la solución. Los GAT necesitan liquidez para tienen obras paradas, servidores impagos, y hay casos terribles como el municipio de Quinindé, si no recuerdo mal, hasta el alcalde le balearon la casa. Los niveles de inseguridad sobrepasa lo que podemos imaginarnos dentro de este país, y es preocupante. Y la última preocupación que tenemos, porque más que alegrías tenemos preocupaciones, y en eso nos vamos a ocupar, es que existen municipios, por ejemplo, la estadística de Quevedo empezó a recibir en enero del 2023 $1.800.000, y ahora en enero del 2023, y lo recibió creo que hasta mayo, junio de este año. Pero en lo que falta de pagarle, en lo que han proyectado para el pago, tiene una reducción a $1.500.000 más o menos, y eso implica una reducción de más del 16% cuando se ha establecido dentro de la normativa que las reducciones solamente se pueden hacer hasta el 5%. Entonces, todo eso hay que revisar y hay que pedir información, porque el culpable de esto se llama Guillermo Lasso con Pablo Rosemena. Aquí sí hay que endilgarle sobre todo un proceso de juicio político. ¿Por qué no pensar en eso? Porque claro, ¿por qué no se le pagó a los GATS? ¿Por qué no se les pagó al servidor municipal, al servidor de las prefecturas, al servidor de los gobiernos parroquiales?
No se les pagó porque les pagaron a los tenedores de deuda y nadie conoce esos nombres. Entonces, no le pagan al ciudadano de a pie, al que mantiene familias, al que son historias, que son familias que mantienen, que están sus hijos en las escuelas, en las universidades, que tienen que parar la olla en la casa. Pero sin embargo, sí privilegian a los tenedores de bonos, que no sabemos quiénes son, y que les pagaron con esa plata de los gobiernos autónomos descentralizados a ellos, y no a la gente, a quienes se deben, que es el pueblo ecuatoriano. Sí, definitivamente pagarle esos bonos es autopagarse ellos mismos, porque ellos mismos eran los tenedores de los bonos con el sacrificio de hambre del pueblo ecuatoriano. Yo he recogido el sentimiento de mucha gente acá en la estación y en el país. Pese a la crisis, todos los partidos se juntaron, 107 voluntades, entre los que está el Partido Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el Partido ADN, entre otros, para contribuir al menos a paliar un tanto el del gobierno de la crisis económica de lo que nos dejó el anterior gobierno. Para eso el Parlamento tiene que entrar en una fiscalización profunda de ministros y de ex jefes de Estado para que justamente no se vuelvan a cometer esos errores. En ese sentido, ustedes han tenido la sapiencia, el conocimiento y la acción para mitigar un tanto el problema de la crisis económica, que no va a ser toda la solución. Allí pues verá cada partido político a futuro qué es lo que va a hacer cada cual, qué es lo que ofrecen en las distintas formas de gobierno que hay. En ese sentido, Victoria, yo quería preguntarles a ustedes cómo ven estas circunstancias a ustedes después de que alegan por ser perseguidos horriblemente, otros de perseguir, otros de estar atrás de ustedes, otros de no permitirles avanzar políticamente dentro de sus posiciones y otros querérselas ganar. Eso es lícito dentro del punto de vista de ganar una elección, pero no es lícito ni ético hacer ese tipo de persecuciones. Más allá de aquello, la acción de vosotros estará encaminada ¿a qué ahora? Mire, a ver, para mí es un orgullo decir que soy de la Revolución Ciudadana porque es el único partido político que tiene un proyecto político de país para poder salir de todas las problemáticas que tiene el país. Ya lo hicimos y eso, aunque suena un poco trillado, es real. Teníamos en nuestro país, el Ecuador, orgullosamente, era el segundo país más seguro de la región. Nosotros proponíamos ser el primer país más seguro de la región. Y en ese sentido, frente a esa lógica, nosotros vamos a seguir trabajando por la gente. Una de las cosas que se quedó dentro de esta ley y que la propusimos como legisladores de la Revolución Ciudadana y que a pesar de que no se incluyó, vamos a seguir peleando por esto, es, ¿se le perdona o se le Condona. ¿sí? Esta remisión de intereses y multas a las grandes empresas? ¿Y por qué, por ejemplo, no se le hace al agro? ¿Por qué no se le hace a nuestros agricultores como nosotros propusimos dentro de nuestra campaña a través de Luisa González de hacer una condonación de deuda hasta $10,000 con nuestros agricultores, y si la deuda excede ese valor, hacemos un refinanciamiento, pero en las mejores condiciones para ellos, no para la banca, para ellos. Hemos propuesto un proyecto de ley que inclusive se recogió en cierta medida dentro de esta ley, pero también hay que avanzar más y no vamos a descansar hasta que eso ocurra, que es la condonación de intereses y multas a nuestros jóvenes y familias que hicieron préstamos educativos para poder cumplir sus sueños. Y sin embargo, la ley establece que se hace esto, pero se tiene que pagar el 50% del valor para cubrir el capital. Esto es imposible y muchas veces imposible para la mayoría de las familias y de estos jóvenes, porque no solamente afecta a los jóvenes, sino a sus familias, quienes fueron garantes para acceder a estos créditos, y que recordemos que en pandemia todos nos retrasamos en el pago a la banca pública y a la banca privada por la falta de empleo que generó la pandemia. Entonces, en ese sentido, nos toca seguir peleando desde el Parlamento con estas propuestas que son propuestas para la gente. No vamos a descansar
ni un solo día hasta que la dignidad se nos haga costumbre, hasta que nosotros podamos tener ese país no solamente seguro, el segundo país más seguro de la región, sino que ese país en el que tú sentías que existía Estado, en ese país donde tú decías que existía un gobierno que se preocupe por ti, un gobierno que trabaje de manera articulada con todos los poderes o las funciones del Estado, no son poderes, son funciones del Estado, y que se pueda trabajar articuladamente como un relojito suizo y que avance el desarrollo del país. Ecuador estaba caminando bien, caminábamos hacia el desarrollo. Lamentablemente, por la mala planificación y por estos gobiernos que hemos tenido, lo que han hecho es parar las obras. No podemos pensar, o sea, no se puede pensar en ni siquiera en que se estaba construyendo una escuela y que por el odio o por la mala planificación o la falta de experiencia en la administración pública la dejaron la obra ahí inconclusa y existen, por eso no hay niños estudiando. Eso no puede pasar, tenemos que trabajar hacia la excelencia. Y lamentablemente hemos visto que cosas que pueden nacer desde la política pública del presidente, que es una decisión, es la voluntad política del presidente, de quien está al frente del Estado, no se hace y tenemos que ir a la Asamblea Nacional para construir una ley y ponerle candado a los derechos que están consagrados en la Constitución de la República. Eso no tiene, pero ni pies ni cabeza, pero es lo que nos ha tocado y el legislativo con eso ubica o gestiona más cosas para justamente ubicar a lo que yo llamo candados a nuestros derechos. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando y siempre de la mano con la ciudadanía. Yo creo que es importante ese ejercicio de escuchar más que de comunicar. Escuchar qué es lo que le pasa a la gente dentro de los territorios, porque solo así vamos a poder construir leyes desde las verdaderas necesidades y no desde un escritorio de los que se imaginen ciertos legisladores. Y eso va en consonancia de nuestra propuesta de programaciones. Abogada Victoria de Sintonio, queremos agradecerle por ahora. Habrá que seguir dialogando. Como presidenta de la Comisión de los Gobiernos Autónomos, son tantos los problemas que tienen nuestros gobiernos. Y tantas reclamaciones y tantas soluciones que hay que hacer. Y le convocamos cualquier momento en el estudio. ¿Le parece? Encantada de estar con ustedes, más bien les agradezco y que les agradezco que me hayan permitido estar vía Zoom porque estoy en la ciudad de Quito, pero los abrazos gigantes y ya que seguramente no nos vemos, que tengan unas felices fiestas. Un abrazo para todos quienes nos están escuchando también. Un gran abrazo, feliz Navidad. Igual para usted y toda la familia. Siga con Radio Morena, familia humana, que nos escucha en todas partes. Gracias por tener esa deferencia para con nuestra programación de frontera a frontera. Morena siempre la primera. El siguiente es un espacio publicitario clásico.